En este momento quisiera introducir a la discusión o a darle paso a una persona que viene desde uno de los países, o el país con mayor población hispanoparlante en el mundo, desde México, como se podrán imaginar. Es una persona que ha sido múltiples veces identificado como el padre de la firma electrónica avanzada en México y que además de tener un background técnico jurídico, pues se ha encontrado al frente de múltiples asociaciones y múltiples organizaciones que le dan voz a la innovación, al desarrollo, a la seguridad y a la usabilidad de lo que son los servicios digitales en México, y a partir de allí un ejemplo para el resto de los países. Quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Alfredo Reyes Kraft. Muchísimas gracias, es un honor. Un segundo, que estamos en directo. Alfredo, ¿nos escuchas? Los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí? Te escuchamos y estamos a punto de verte seguramente en un segundo. Te vemos ahora. Sí. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Alfredo, por aceptar esta invitación. Bienvenido a ID Foro 2021 y bueno, honradísimos de poder contar contigo en esta oportunidad. Además, debo recalcar la bondad y la generosidad que has mostrado desde el momento uno para participar en este evento. No, hombre, un honor, de verdad un honor, muy honrado por poder estar con ustedes y poder platicar un poco sobre servicios de certificación digital, modelo global y su implementación. De hecho, estoy muy de acuerdo con las participaciones de Alonso, Cristina, Martín. Me gustaría participar un poco la experiencia mexicana y pues comentar también sobre una posible implementación que pudiera llegar. Vamos a hablar de regulación mexicana en materia de firma y certificación digital. Platicaremos un poco de UNCITRAL, platicaremos un poco de Colombia, Chile, Estados Unidos y Canadá. El cuarto punto sería hablar del modelo europeo, que sería pues nada más una pincelada, ya que pues todos ustedes lo conocen muy bien. Regresamos a México con la regulación administrativa en materia de firma electrónica avanzada, lo que se está haciendo en el ámbito financiero y bancario. Y si nos da tiempo, espero que nos dé tiempo, hablaremos un poco de documentos transmisibles electrónicos para participarles una experiencia que estamos llevando en México al respecto. Vamos a empezar. El modelo de firma electrónica y certificación digital en México se basa en 4 grandes principios. Hoy por hoy hemos estado hablando en el panel anterior de compatibilidad internacional, pero la regulación mexicana también hace énfasis en autonomía de la voluntad, neutralidad tecnológica y equivalencia funcional. Equivalencia funcional del mensaje de datos con el documento en papel y de la firma autógrafa o la firma electrónica con la firma autógrafa. Dentro del lado de neutralidad tecnológica lo concebimos como por disposición de ley o por orden de autoridad no pueden obligarnos a utilizar una tecnología en específico. Y la parte de compatibilidad internacional, como se ha hablado, es reconocimiento a la validez jurídica de tanto firmas electrónicas como mensajes de datos y procesos y esquemas de certificación en el ámbito internacional. La autonomía de la voluntad, pues como principio general del derecho, tampoco hay mucho de dónde cortar. La voluntad de las partes es la suprema ley en los contratos. Derivado de ese primer acercamiento hacia los principios que devienen de las leyes modelo de UNCITRAL y se transponen en la legislación mexicana, que también se ha transpuesto en alguna otra legislación en América Latina,
podemos distinguir diferentes tipos de firma. Una firma electrónica que ya Cristina le llamaba firma electrónica simple y una firma electrónica avanzada. Particularmente en México, concebimos la firma digital como una especie de la firma electrónica avanzada, cosa que no sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos se refieren específicamente a lo que nosotros consideramos una firma electrónica avanzada como digital signature, firma digital. En Chile, por ejemplo, la firma digital se concibe como lo que nosotros entendemos como firma biométrica o firma autógrafa en un mensaje de datos. Y todo deviene de precisamente la equivalencia funcional. Si es funcionalmente equivalente una firma electrónica a una autógrafa, o si es funcionalmente equivalente un documento en papel a un mensaje de datos, nada me impide firmar de manera autógrafa en un mensaje de datos o firmar de manera electrónica en un documento en papel. Y precisamente esta firma biométrica es la firma autógrafa, la grafía puesta en un mensaje de datos. Esta grafía en un mensaje de datos, que en Chile se concibe como firma digital, pues hoy por hoy, como un servicio relacionado con firma, una cantidad importante de proveedores están ofreciéndolo. Fíjense que en relación al tema de servicios de certificación, hay proveedores de servicios de certificación y proveedores relacionados con servicios de firma. Estos proveedores, pues hay muchísimos. En México, pues a raíz de la pandemia han arribado a México infinidad de proveedores, entre ellos DocuSign, OneSpan, Adobe Sign, muchísimos de verdad. Ahora, estos proveedores tienen un esquema muy similar de operación, es decir, te envían un comunicado a través del correo electrónico comentándote que tienes que firmar un documento o que debes firmar un documento. Tú firmas el documento que te ponen ahí, ese documento, tienes acceso al documento a través de esa plataforma y te dan 3 opciones para firmar: una grafía propia, te dan otra, la imagen de una firma, o poner tu nombre en cursivas. En México es muy importante que quien requiere los servicios de un intermediario, ejemplo DocuSign, debe de celebrar un convenio con él. Y debe de celebrar un convenio con él porque este intermediario no actúa a nombre propio, sino actúa a nombre y por cuenta de quien está requiriendo la firma. Luego entonces tiene la calidad en materia de protección de datos de encargado. Entonces, en ese contexto y en su calidad de encargado, requiere la firma a quien va a fungir como firmante. Ahora, en México, y nada más específico, en México nada más, no es válido la imagen de una firma. El hecho de que yo le saque una fotografía a mi firma e imponga esa imagen en algún archivo no deja por ello de ser una imagen. No tiene la calidad jurídica de firma autógrafa. Y segundo, el incorporar nada más con cursivas mi nombre tampoco tiene calidad jurídica de firma. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque en tribunales difícilmente lo vamos a poder soportar. Asimismo, si no contamos con un contrato con el intermediario. ¿Por qué? Porque te va a decir el intermediario, bueno, pues yo tengo certificación, yo tengo, que te diré, N cuestiones o mecanismos de seguridad. Pues sí, pero no eres parte en la relación jurídica que se va a generar a partir del momento de la firma del contrato. Entonces, primero, contrato con el intermediario. Segundo, que actúe en calidad de intermediario.
y brindar una garantía de que el firmante va a firmar con una grafía propia, no imagen ni texto en cursivas. Y en México tenemos, que vamos a comentar un poquito más adelante, una timestamp firmado por un prestador de servicios de certificación acreditado que llamamos constancia de conservación. Con ello garantizamos integridad en el tiempo. Pero bueno, regresemos al antecedente legislativo en México de la firma electrónica, de la contratación entre ausentes usando medios tecnológicos. En México, el antecedente más remoto es 1889, cuando un abogado que le pregunten, un abogado mexicano, y él les responda que no hay suficiente regulación o no hay experiencia en tribunales respecto a la contratación utilizando medios tecnológicos entre ausentes, por favor, de mi parte, díganle que no es cierto. Ahora, ¿qué era lo que nos obligaba? La legislación requería para la validez de ese acto o contrato el soporte de una forma escrita y una firma autógrafa en papel, ¿no? Una firma manuscrita. Esto hasta el año 2000. A partir del año 2000, cuando México transpone en su legislación interna la ley modelo de UNCITRAL de comercio electrónico, pues viene un cambio fundamental. De verdad es un cambio fundamental. El consentimiento, en lugar de considerarse tácito como hasta entonces, se considera, si es por medios tecnológicos, expreso. Se define documento electrónico como mensaje de datos, información creada, recibida, archivada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Nos tomamos en México muy en serio la neutralidad tecnológica y se le dio valor probatorio. Un valor probatorio especial, muy especial, porque no solamente se identifica el mensaje de datos tiene valor probatorio, sino se dice, se establecen reglas específicas de valoración de la prueba electrónica por parte del juzgador. Entonces, si yo cubro esas reglas específicas de valoración de la prueba electrónica, necesariamente se da considerado como prueba por parte del juzgador. ¿Cuáles son esas reglas específicas? Respecto de mensaje de datos, y solo mensaje de datos, no confundamos con los requisitos de la firma electrónica avanzada, sino reglas específicas de fiabilidad del mensaje de datos, garantía de atribución. Yo debo de garantizar que el mensaje es atribuible al firmante. Integridad, de que no sea modificado a partir de que se generó por primera vez en su forma definitiva. Y en tercer lugar, accesibilidad, que sea accesible para una ulterior consulta a quien tenga un interés jurídico para ello. Son 3 requisitos importantes, muy importantes. Son reglas específicas de valoración y la propia ley establece presunciones legales y garantías que nos ayudan a obtenerlas. Hay en la ley una presunción de atribución y hay una serie de garantías para garantizar o para reconocer que existe esa integridad. Entonces, fíjense que la propia ley, independientemente de que concibe a la prueba electrónica como consentimiento expreso, establece que se deben de regir o se pueden utilizar medios tecnológicos para la contratación sin ninguna limitación, siempre que la información sea íntegra, atribuible y accesible para una ulterior consulta. Así como todos ustedes conocen, en UNCITRAL se refiere de manera expresa, no se van a negar efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos. Y esta es una de las principales presunciones legales
a que hice referencia hace un rato. Hay una presunción de que el mensaje de datos proviene del emisor si se envía por el propio emisor, punto aquí, hacia el tema biométrico. 2, usando medios de identificación, certificación digital. Y tercero, por un sistema de información programado por el emisor o en su nombre que opere de manera automática. Pues no puedo dejar de referir al correo electrónico, WhatsApp, Messenger, lo que ustedes quieran. Posteriormente, en 2003, vino un decreto de reformas al Código de Comercio que complementa la regulación, pero también integra la regulación relativa a firma electrónica avanzada, que también denominamos fiable, que la verdad es que me dirán lo que sea, pero ese nombre a mí me da toques. La verdad es que es como minimizar a la firma electrónica simple. Las dos son igual de válidas y las dos son igual de fiables. Es uso voluntario, responsabilidad de uso al firmante, se define quién o quiénes pueden ser autoridades registradoras centrales y prestadores de servicios de certificación. La regulación mexicana es muy similar a la normativa de UNCITRAL. Te puedo decir que casi es igual. La única cuestión es que se establece un requisito adicional al que de manera obligatoria establece UNCITRAL para el modelo de firma electrónica, que es garantía de la integridad de la información de forma obligatoria, pero tiene una cuestión interesante. Ese último párrafo es del artículo 97 del Código de Comercio, resulta particularmente revelador. Dice: lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de que cualquier persona demuestre de cualquier otra manera la fiabilidad de una firma electrónica o presente pruebas que una firma electrónica no es fiable. Entonces, si yo cumplo estos 4 requisitos que son obligatorios para poder considerar como fiable o avanzada una firma electrónica, de otra manera, no necesariamente con PKI, pues en ese sentido podrá considerarse como una firma electrónica avanzada. Lo mismo, al contrario, esto es muy importante. En México, todas las empresas pagan impuestos utilizando su firma electrónica avanzada, y para poder facturar requieren contar con una firma electrónica avanzada y un certificado digital. En ese orden de ideas, pues es muy fácil contratar con personas morales, ya que todas cuentan con con un certificado digital. Y pues una cantidad importante de personas físicas también cuentan con certificado digital. Posteriormente se estableció un reglamento de prestadores de servicios de certificación, estableciendo una serie de requisitos, muchos a mi juicio: elementos humanos, materiales, económicos, tecnológicos, fianza y auditoría, esquema de operación. Por ejemplo, por regla está la de emisión de certificados en territorio nacional, aun y cuando se pueden generar en el extranjero. Es decir, no hay limitación para poder operar en la nube sin ningún problema, pero la generación última del certificado, la emisión del certificado, tendría que hacerse en territorio nacional. Cuestión que a mi juicio es absurda. Pero bueno, es una obligación legal. Otra, el HSM que custodia las claves no puede estar en la nube de principio. Estamos peleándonos precisamente con la Secretaría de Economía para, dentro del ámbito comercial, poder habilitar la posibilidad de utilizar el Cloud HSM y de esta forma pues poder eficientar los costos para poder ser prestador de servicios de certificación o poder contar con la acreditación para ser prestador de servicios de certificación.
Estamos peleándonos, muy probablemente se logre. La parte del Cloud HCM es posible, ya a final de cuentas la propia Amazon Web Services nos ha ayudado mucho con documentación y con esquemas de operación y certificaciones para dar garantías a la propia Secretaría de Economía. Otra cuestión importante es lo que comentaba Martín respecto de la videoidentificación. Hay diferentes prestadores de servicios de certificación. Hay uno en particular para el sector judicial en donde ha habilitado algún modelo de videoidentificación para emisión de certificados digitales. Todavía la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda a través del SAT son muy recelosos sobre este tema, aun y cuando brindándoles garantías suficientes podrían y de alguna forma podríamos buscar negociarlo con ellos. Yo siento que habría posibilidad brindando garantías suficientes y estableciendo criterios. Hay algunos reguladores y en particular dentro del tema de acreditadores que son un tanto recelosos y cuadrados en cuanto a la operación, pero con fundamentos creo que podríamos hacer algo. Ya se logró en el ámbito financiero o bancario, como comentaban nuestros compañeros del panel anterior, esta videoidentificación o apertura de cuentas bancarias sin presencia física, estableciendo ciertos límites y esquemas de operación, es perfectamente válida en México y se puede lograr. Y precisamente ese tema de autenticación e identificación con validaciones. En México, recuerden, no contamos con un identificador nacional, contamos con una credencial de elector solo para mayores de edad, en donde esta credencial surgió precisamente para efectos de comicios, no para efectos de identificación nacional, que ha logrado irse para allá. Hay iniciativa de ley, hay una ley publicada y hay una tendencia para que dentro de unos años, se espera 3, ya contemos con una identificación única nacional. Aquí una cuestión interesante respecto de este reglamento de prestadores de servicios es que en paralelo, cuando se empezaron a emitir, por así decirlo, acreditaciones a prestadores de servicios, el gobierno federal a través de el SAT, nuestro servicio de administración tributaria, algo similar en España, la fábrica de moneda y timbre, hubo una reforma legal y se convirtió en un prestador de servicios de certificación de Banco de México. Entonces puede emitir certificados digitales y son los que se utilizan para pagar impuestos. Estos certificados digitales tienen el mismo valor que los comerciales. Luego entonces las propias prestadores de servicios de certificación comerciales se vieron incluso afectadas. Dijeron, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Me estás haciendo competencia desleal. Lo que yo cobro y tengo que mantener toda una infraestructura, tú lo das gratis al público y pues tiene el mismo valor. Entonces, cara a eso, pues se negoció con la propia Secretaría de Economía que precisamente los prestadores de servicios de certificación comerciales puedan prestar otros servicios relacionados con firma electrónica, como son los servicios de timestamp, los servicios de conservación, documental, o sea, con constancias de conservación, para, por así decirlo, tener esta prueba por cumplir con esta garantía de integridad, y prestadores de servicios de digitalización con valor legal que permitan digitalizar un archivo previo cotejo para darle valor de original y poder destruir
el original. También viene otro tema interesante que pues viene por ahí, que es comunicaciones electrónicas certificadas, que ya otro día platicamos, son servicios relacionados con firma que permiten precisamente tener una evidencia de envío y de recepción de documentos. Esto es una función paralela que puede realizar con una acreditación hacia el sistema, no hacia el prestador de servicios, que puede ser bastante redituable para los proveedores. Otra cuestión interesante es esta norma oficial mexicana de conservación de mensajes de datos, que a algunos de los proveedores pues seguramente les dará muchísima lata. Les platicaba que esta norma oficial establece dos métodos, uno para la conservación de mensajes de datos y otro para la digitalización de archivos soportados en un medio físico. Surgió en 2002, en 2017 se hizo la última revisión y pues a partir de ahí, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 49 del Código de Comercio, que establece que para garantizar la integridad de originales de mensajes de datos debemos de seguir una serie de requisitos que se establezcan en una norma oficial mexicana. Esa norma oficial mexicana es la NOM 151 famosa. Ahora, si no lo haces, no tienes problema, puedes seguir operando, pero tendrías que garantizar antes de ir a juicio que ese mensaje de datos no fue modificado en el tiempo. ¿Cómo opera esta norma oficial mexicana? Es algo muy simple. Tienes un sistema que te provee el prestador de servicios de certificación, generas un hash de aquello que quieras conservar, a ese hash le pones una breve etiqueta, lo envías al prestador de servicios, el prestador de servicios lo recibe, le pone un timestamp y lo firma electrónicamente. Esa es la constancia de conservación. Ahora, para emitir estas constancias requieres una acreditación de la Secretaría de Economía y aparte una auditoría propia, que es, por así decirlo, la salida que dio la Secretaría de Economía para que los prestadores de servicios de certificación pues no quebraran, porque teniendo certificación digital gratuita por parte de Banco de México y el SAT, pues la verdad es que mantener una infraestructura como la que requiere Secretaría de Economía no es fácil. Les platicaba que son admisibles como medios de prueba los mensajes de datos. Y fíjense nada más, para valorar la fuerza se requiere garantizar la integridad, accesibilidad y atribución de los mensajes de datos. Esto lo dice el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles y el 1298A del Código de Comercio. Entonces, en México coexisten distintos prestadores de servicios de certificación. Tenemos por un lado a los bancos, que son acreditados por el Banco de México, al igual que el SAT y al igual que las empresas que les prestan servicios complementarios o auxiliares relacionados con transferencias de fondos o valores, en este caso Secoban. Tenemos las secretarías de Estado que pueden ser acreditados por la Secretaría de Función Pública y notarios, corredores públicos, instituciones públicas y empresas comerciales que pueden ser acreditados por la Secretaría de Economía. Estos tienen el carácter de prestadores de servicios de certificación y solamente los amarillos pueden ser prestadores de servicios de conservación, prestadores de servicios de timestamp o prestadores de servicios de digitalización. Los bancos, ni el SAT, ni las secretarías de Estado pueden realizar
esas funciones. En México, en este link, pueden encontrar quiénes son los prestadores de servicios de certificación que han sido acreditados por Secretaría de Economía, ¿no? Ahora, también todos los estados, nosotros pues México está compuesto por 32 estados. 30 estados de los 32 cuentan con legislación específica sobre la generación de certificados digitales por parte del gobierno para la prestación de servicios de carácter administrativo. A mi juicio, estamos proponiendo una ley general que los norme, sobre todo porque son muchos, 30 prestadores de servicios de certificación gubernamentales estatales, más los prestadores de servicios de certificación gubernamentales federales, que no confían entre sí. ¿A qué voy? Yo puedo obtener un certificado vamos a poner en Aguascalientes o en Guerrero o en Morelos, y ese certificado no lo puedo utilizar para pagar impuestos en el SAT, o no lo puedo utilizar para prestar o para ser acreedor de servicios administrativos en algún otro estado de la República. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Darle interoperabilidad, independientemente en qué parte de la República obtuviste tu certificado, que ese certificado esté basado en estándares y que a final de cuentas tenga una registradora única que permita con ese certificado recibir o obtener servicios incluso federales del SAT o en cualquiera otro de los estados. Estamos trabajando en eso, la verdad nos ha costado mucho trabajo, porque pues, los estados que también son soberanos en México, que es una federación, pues ha costado mucho trabajo integrarlos. Lo que sí, la parte mercantil la hicimos federal y en ese contexto no tenemos problema. Ahora, todo esto está basado en precisamente la normativa de UNCITRAL, es decir, nuestra regulación, al igual que la regulación de gran parte de los estados, son 156 jurisdicciones que hoy por hoy han adoptado en su legislación interna las leyes modelo de UNCITRAL, nos permitan tener una cierta compatibilidad, y hablo de cierta porque a veces algunos estados son muy creativos, algunos países. Pero bueno, es posible contar con esta. Ahora, no todos los países han transpuesto tal cual la normativa de UNCITRAL en su legislación nacional. Hay algunos cuya la normativa de UNCITRAL es solamente una inspiración para su normativa nacional, por ejemplo, Chile, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Colombia, Chile, Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver, en Colombia pues hay una ley, la 527 de 1999, que se reglamentó con el decreto 2364 y el 333, que después fueron compilados. Uno se refiere a firmas electrónicas y el otro a entidades de certificación de firmas digitales, y después hubo otras normas interesantes sobre identificaciones digitales. Si ustedes ven en el texto de la norma, y no voy a leer todo este rollo, pero a final de cuentas son textos muy similares: equivalencia funcional, exigibilidad de contratos, validez de los contratos y prueba en juicio, etcétera. Ellos distinguen dos tipos de firmas: las firmas electrónicas y las firmas digitales. Las firmas digitales son PKI, las firmas electrónicas son firmas electrónicas que devienen de un intercambio de claves y contraseñas.
son válidas, tienen valor legal y la validez de las firmas electrónicas avanzadas, al igual que lo que establece un CITRAL, garantiza que requieren el control absoluto por parte de aquella clave que se utiliza para firmar. Tienen equivalencia funcional con las firmas manuscritas. Hay una serie de organismos de acreditación, tanto públicos como privados. La propia Policía Nacional de Colombia es una oficina telemática y pues privados como EDICOM, CAMEFIRMA. Aquí tienen ustedes la relación, los códigos de acreditación y dónde se encuentran en Bogotá. Para poder ser un prestador de servicios en Colombia se requiere necesariamente estar en Colombia. Lo mismo en México. Es decir, para poder emitir certificados en México requieres estar acreditado en México, aun y cuando hay un capítulo específico en la regulación que le da valor legal a los certificados emitidos en el extranjero, siempre y cuando hayan sido emitidos con un nivel de fiabilidad equivalente. Y se habló del nivel de fiabilidad porque, como ustedes saben, en Estados Unidos hay diferentes niveles de fiabilidad de la firma digital, ¿no? Entonces son certificados de prueba, certificados de punto a punto o certificados digitales que requieren presencia o incluso biométricos del que va a ser el firmante. En Chile particularmente tiene un caso especial, y el caso especial chileno es que la normativa no está transpuesta a la normativa de un CITRAL. El caso especial es que la normativa de un CITRAL, y me estoy refiriendo específicamente a un CITRAL y no EIDAS, la normativa de un CITRAL inspiró la legislación de Chile, pero no la determinó. Hay varios decretos, la ley 19799, la 181, el último decreto número 24 y varios técnicos, ¿no? Entonces, no se requiere una firma escrita para un contrato válido, puede ser electrónico, y aquí lo interesante es la definición de firma digital. Si ustedes ven, la firma digital puede ser un biométrico, la imagen de una firma manuscrita o una firma manuscrita digitalizada. Estos son los distintos prestadores de servicios de certificación acreditados en Chile. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Fíjense, ¿se acuerdan que platicábamos al inicio de los distintos proveedores en materia de certificación, bueno, de los intermediarios para servicios relacionados con firma electrónica? Precisamente el fundamento de la actividad en Estados Unidos de estos intermediarios lo encontramos en la eSign Act, que se publicó en junio del 2000, justo un mes después de la publicación o de la publicación en el Diario Oficial de las reformas mexicanas. Y un poco antes, desde 1999, en julio, la Conferencia Nacional de Comisionados de Leyes Estatales Uniformes crearon la WETA, ¿no? La Ley de Transacciones Electrónicas Uniformes, que sirvió de base en un contexto, por así decirlo, nacional, de la regulación. Esta WETA se promulgó por 47 estados de la Unión Americana, y eso es lo que le da fortaleza, porque, bueno, pues en Utah, por ejemplo, la primera referencia de certificación y firma digital, pues tendría un valor solamente a Utah, solo para Utah, solo para el estado. La WETA fue la que empezó a abrirlo, y la eSign Act fue precisamente, que fue aprobada en junio del 2000 por el presidente Bill Clinton, le dio un valor ahora sí nacional, extendiendo la regulación de la firma electrónica. Pero miren, ¿por qué creen ustedes que ese
el nombre manuscrito o tu nombre en cursivas o la imagen de tu firma puede ser considerado como firma por una razón. La mera intención de firmar constituye per se una firma. Entonces, si yo demuestro de cualquier forma en Estados Unidos mi intención de firmar, esto ya constituye una firma. En Canadá, pues también tenemos en 1985 algunos estatutos y en el 2005 órdenes estatutarias, perfecto, y regulaciones en la materia, ¿no? Entonces ya casi terminamos. En la parte del modelo europeo, bueno, pues tenemos la directiva 1999, la directiva 2000 y el reglamento EIDAS, los 3 tipos de firma, la firma electrónica avanzada y la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido. Este nuevo esquema, este nuevo modelo, pues ya hablar de certificados cualificados de firma electrónica da un valor agregado enorme, ¿no? Enorme de verdad. Como bien comentaban los que nos antecedían en el uso de la palabra en el panel, pues este reglamento a final de cuentas pues ha creado un antes y un después, precisamente en la operación de modelos de firma electrónica y que a través de modelos de autorregulación e incluso promover cambios en normas, pudiéramos darle un valor general. Lo que quiero aclarar es que hoy por hoy, cuando menos en América Latina, aun y cuando hay algunas regulaciones que se refieren o que de alguna forma lo toman como modelo, no existe un esquema uniforme o global. Es, por así decirlo, más uniforme o global la normativa de un CITRAL. Entonces, ¿por qué no acercarnos a un CITRAL y hacer promover modelos similares a EIDAS en relación con este tema, ¿no? Yo creo que puede ser algo importante. En México, la propia legislación, les comentaba, se quiso crear por así decirlo, una regulación de la firma electrónica tipo paraguas con una ley federal de firma electrónica. No hubo razón, no hubo acuerdo entre las distintas secretarías de Estado y solamente se le dio un valor de carácter administrativo. Pero ya hay algo muy importante, que si el artículo 4 de la ley de firma electrónica lo revisamos a contrario sensu, lo que nos dice es que todas las dependencias gubernamentales que dependan del Poder Ejecutivo tienen la obligación de habilitar la posibilidad de utilizar la firma electrónica avanzada en todas sus transacciones. Y va a ser obligatorio para las dependencias gubernamentales y optativo para los ciudadanos. Los ciudadanos pueden o no escoger el uso de firma electrónica, pero las dependencias necesariamente deben de habilitar esa posibilidad. Échenle un ojo a este artículo 4. La única excepción que establece es cuando la Secretaría de Función Pública dictamina que no es posible el uso de la firma electrónica avanzada o hay una disposición de ley específica. En el ámbito financiero o bancario, bueno, pues tenemos regulación muy completa en relación al uso de la firma electrónica. La propia ley de instituciones de manera expresa permite el uso de firma electrónica avanzada o cualquier otra forma de autenticación y establece una serie de controles regulatorios. ¿Cuáles son esos controles regulatorios? A veces esta circular única bancaria ha generado una problemática enorme porque establece muchos controles regulatorios. Y yo me pregunto, ¿la legislación orientada a mecanismos o herramientas de seguridad nos da más seguridad o nos la quita? Yo creo que nos la quita, porque el ladrón debe de invertir en formas de ataque. Si yo las estandarizo, fomento uniformidad y le estoy dando un incentivo perverso al ladrón para vulnerarlas o para romperlas.
ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es un dicho mexicano y pues ya no nos va a dar tiempo de tratar el tema de documentos transmisibles electrónicos, pero es un gustazo estar con ustedes. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta clase doctrinal, jurisprudencial, histórica de lo que es el modelo, tanto en México como en tantos otros países, sobre los servicios de certificación. Hago un compromiso aquí en este directo contigo de que volveremos a tener otra oportunidad para que volvamos a tocar el tema de los documentos transmisibles electrónicos. De todas maneras, invito a todo el público para que mañana también pueda ver la presentación sobre documentos transmisibles electrónicos que estará dando el ingeniero Lucas Sotomayor, director de Comercio Electrónico de Paraguay, primer país de habla hispana en promulgar una ley sobre documentos transmisibles electrónicos, y compromiso contigo, Alfredo, de que volveremos a tener una oportunidad para volverlo a tocar. No sin antes, quisiera... Sí, perdón, Alfredo. No, un honor, yo encantado, de verdad. Muchas gracias, Alfredo. Quisiera, hemos ido recogiendo algunas preguntas o dudas mientras estabas comentando y las abordo rápidamente. Por una parte, tocaste el tema de las distintas plataformas globales de firma, y aquí me cuido de no utilizar el término firma electrónica o firma digital. Bueno, hablo en general de plataformas para firmar. En tu opinión, y esto es una opinión más de olfato, de acuerdo a todos los años de experiencia que tienes, el modelo que utilizan, sabemos que muchas de estas plataformas o estas gigantes son anglosajonas y que tienen un modelo más parecido al derecho, al common law, al derecho anglosajón, que a los países de derecho romano tradicionalmente, de derecho romano como los hispanoparlantes. ¿Hay algún modelo regulatorio detrás de estas plataformas o simplemente es un modelo libre? Mira, es un modelo basado en la normativa norteamericana, en que considera, como platicamos, la mera intención de firmar como una firma, pero yo siento que es perfectamente válida. Es decir, firmar de manera autógrafa en un dispositivo electrónico, estableciendo mecanismos o reglas de seguridad, yo siento que es perfectamente válido y por ello no deja de ser una firma autógrafa. Vamos a poner el ejemplo. Imagínate que vamos a comer a un restaurante tú y yo y en una servilleta hacemos un contrato. Es perfectamente válido si lo firmamos tú y yo, ¿verdad? Correcto. O lo mismo, una mural. Imagina un mural de Siqueiros o un mural de quien tú gustes, está firmado y reconocemos esa firma y lo reconocemos como autor de ese mural. No lo hizo en un papel, lo hizo en una pared, lo hizo con una pintura epóxica o lo que fuera, pero es una firma. ¿Por qué? Porque es una firma manuscrita, escrita de propia mano. Es una firma autógrafa, autos propio, grafos, escritura. Entonces, independientemente en donde impongamos nuestra firma, esa firma es perfectamente válida. ¿Sabes que hoy por hoy ya existen periciales grafoscópicas digitales? Es decir, logran detectar que esa firma corresponde a ti y solamente a ti, y vas dejando huella que de alguna forma te identifica y te distingue como un biométrico. Entonces, yo creo que es perfectamente válido, es un servicio relacionado con firma. Donde no estoy tan seguro, te voy a ser honesto, es por imponer la imagen de una firma o por poner mi nombre en cursivas. Yo ahí sí me cuesta mucho trabajo poder considerarlo como una firma. Yo te entiendo y entiendo que aquí el factor diferencial con respecto a lo que serían firmas electrónicas avanzadas o cualificadas de las que se habla en Europa o certificadas como en muchos países de América Latina es un tema de cómo valido, la facilidad que tengo yo para validar o verificar la autenticidad de la firma, indistintamente que creo que nadie desconoce de que si la firma es vinculable a una persona pueda surtir efectos jurídicos. Y te acompaño contigo en
en una duda razonable sobre la vinculación jurídica que puede tener el estampar una fotografía con un grafo o que puedo reproducir múltiples veces sin poderlo vincular directamente a la voluntad de una persona. Y creo que por allí va tu respuesta, ¿es correcto? Exactamente. Hay una cosa interesante, Donald, y es una cuestión. Hay proveedores que están referenciando el modelo de firma y lo están vinculando también con el biométrico, con el registro biométrico. Es decir, van dejando rastros de auditoría y generando comparaciones con registros centralizados. Por ejemplo, validan tu credencial del Instituto Nacional Electoral, verifican que tu cara corresponda a la cara que está en la credencial, te piden que generes un registro de voz al momento de generar tu firma autógrafa y van guardando los puntos de contacto con el papel para determinar qué tanto presión vas ejerciendo en cada momento. Te da valores adicionales que a final de cuentas constituyen un biométrico. Y sabes que todos estos, al igual que modelos de firma electrónica, están ya hoy en México operando sobre la blockchain. Pues seguramente también tendremos, lo comentaba Alonso Hurtado de Ésica en el panel anterior, seguramente en el futuro cercano y posiblemente en el ID4 2022 tengamos que abrir un espacio únicamente para dedicarnos a analizar lo que está pasando precisamente en el mercado alrededor de blockchain, del que tanto se habla, del que no estoy seguro que todos entendamos exactamente de qué se trata, pero que ciertamente es un punto sobre el que se está regulando y el que se están implementando soluciones, así que será necesario que profundicemos un poco más. Tengo un par de preguntas más para ti, sacadas directamente de tu exposición. Has comentado algo interesantísimo y lo vinculo directamente con el primer panel del día destinado al uso de las infraestructuras de clave pública deslocalizados o el uso de las nubes para la prestación de servicios de certificación. Comentabas que en el modelo mexicano se permite la operación de nubes, pero la emisión del certificado tiene que hacerse local, es decir, y a ver si lo he entendido bien, a pesar de que se permite la deslocalización de esa infraestructura en otro país, hay una pieza de infraestructura donde la emisión tiene que hacerse o que realice la emisión de esas claves privadas de forma local, o acláranos un poquito aquí que me he perdido un poco con la restricción. Mira, es algo ilógico. Es algo ilógico, te voy a ser honesto, porque a final de cuentas el hecho de que tú generes el certificado lo puedes generar basado en un registro que tienes en la nube, pero el momento en que vas a imprimirlo, por así decirlo, la responsiva, o de donde va a surgir el certificado, tiene que ser en un equipo nacional. Ya. Entonces, aun y cuando generas el par de llaves, generas la clave pública, integras el certificado, validas el agente certificador, verificas la agencia certificadora, bueno, pues de donde va a llegar el registro, es decir, el certificado, donde se va a hacer llegar, desde donde se va a hacer llegar ese certificado al usuario, al que va a ser el firmante, tiene que ser un equipo nacional. Vale, pues aquí creo que también nos daría para hacer otro panel únicamente destinado al tema de la famosa soberanía de los datos y las teorías que circulan alrededor de la localización a nivel nacional de datos por criterios con los que uno puede estar más o menos de acuerdo. Continúo con otra pregunta contigo. Nada más, sí, una aclaración. Por favor. Donald, es muy rápida. Sí. Este certificado, por así decirlo, se envía desde una máquina mexicana, porque lo emite un prestador de servicios en México, pero todo puede hacerse en la nube, no hay problema. Lo único que debe de quedar en territorio nacional es el HCM, es decir, la custodia de la clave privada del prestador de servicios. Ya hemos flexibilizado y estamos trabajando con la Secretaría de Economía para poder utilizar el Cloud HSM
de Amazon Web Services y ya hay bastante trecho andado. Yo creo que pues ya para las próximas acreditaciones utilizar un HSM va a ser en la nube, va a ser factible. Esto, y aquí mi siguiente pregunta iba dirigida específicamente a esto. Amazon Web Services es una empresa, un monstruo tecnológico que todos conocemos. Los modelos de tradición romana, como lo comentábamos antes, o los que tenemos en Europa o en América Latina, tradicionalmente han requerido para que puedan ser habilitados la auditoría de esas infraestructuras, la supervisión de esas infraestructuras y que el prestador abra la puerta para poder auditar esas infraestructuras. Y me ha llamado mucho la atención que estamos hablando de Amazon Web Services. ¿Amazon Web Services ha abierto la posibilidad a ser auditado por un regulador nacional? Mira, te voy a ser honesto, ¿qué es lo que está pasando en la nube? En la nube no hay bueno, ya ves que tú puedes elegir qué granja vas a utilizar. Una granja europea, una granja norteamericana, tú puedes, pero no puedes necesariamente entrar justo a donde estás operando, al equipo que estás operando, por cuestiones relacionadas con seguridad. ¿Qué hace Amazon? ¿Qué hace Microsoft? ¿Qué hace Google? Cercano al lugar en donde se encuentra la granja, te pone a disposición un equipo para que tú puedas auditar la información. Eso mismo lo podrías hacer desde la comodidad de tu oficina sin tener que viajar, porque a final de cuentas no te van a dar acceso a la granja donde están precisamente los datos. Pero hay certificaciones, cuentan con certificaciones, tienen registros de auditoría y eso ha resultado suficiente para el regulador mexicano. Interesante, interesantísimo, de hecho. Creo que esto será un punto en el que exploraremos más y no te confieso que seguramente volveremos a tocar tu puerta para profundizar más sobre este tema porque creo que abre un modelo muy interesante y que hasta ahora, al menos del modelo europeo que se ha venido replicando de distintas formas en América Latina, no se vislumbraba a día de hoy esta posibilidad y seguramente valdrá la pena analizarlo a mayor profundidad. Tengo un par de preguntas más que me han llamado la atención. El primero, comentaste que 30 de los 32 estados mexicanos tienen una regulación propia en materia de firma electrónica. Sin embargo, los certificados digitales que se expiden conforme a esas regulaciones estadales no pueden, o igual no lo he entendido bien, no pueden ser utilizados de manera general en administraciones públicas federales. ¿Es esto lo que hemos comentado? Sí, o sea, imagínate que son muy celosos. Entonces tienes un certificado que emitiste en el estado de Morelos, solo puede ser utilizado para cuestiones relacionadas con el estado de Morelos. Llegas al estado de Guerrero, que es un estado vecino, y no puedes utilizar el certificado del estado que te dio el estado de Morelos, tendrías que obtener un nuevo certificado. Entonces, fíjate, están obligando a los particulares ciudadanos que tenemos trato con todos los estados de la República a contar con un llavero como el de San Pedro de certificados digitales. O sea, es un absurdo, de verdad es un absurdo, y es un costo para la administración pública, porque cada estado tiene que generar un certificado, pudiendo, manejando estándares, un solo certificado ser utilizado para todo. Claro, es que prácticamente los coloca en una posición similar a la que tendríamos personas que viven en países diferentes, con acreditaciones diferentes. Interesante el punto. Sí, perdona. Perdóname, solo para cuestiones de carácter administrativo relacionados con ese estado, porque para cuestiones federales utilizas el certificado del SAT o de un prestador de servicios de certificación comercial y lo puedes ocupar para lo que sea en el ámbito comercial o en el ámbito fiscal. Pero para las cuestiones locales, por así decirlo, pago de servicios locales, derechos
y aprovechamientos solo se puede ocupar el correspondiente al Estado en particular. Entendido. Por último, una pregunta un poco abierta, si se quiere, con respecto a lo que ha sido no solamente tu ponencia, sino todo lo que ha abarcado la agenda del día de hoy. Tú comentabas o has hablado extensamente sobre los modelos de Unicitral para la adopción de normativas en relación a servicios electrónicos, servicios de confianza, como puede ser la Ley de Comercio Electrónico Unicitral modelo, la Ley de Modelo de Firma Electrónica o la más reciente Ley de Documentos Electrónicos Transmisibles. En tu opinión, a lo largo de los años y con tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son o han sido los puntos de mayor reticencia o resistencia a adoptar modelos globales que nos permitan hablar de interoperabilidad finalmente? Mira, yo te voy a ser honesto. La ley modelo de comercio y de firma electrónica ha sido adoptada por 156 jurisdicciones. La verdad es que te puedo decir que esta adopción ha sido buenísima, ha sido muy útil. ¿Qué pasó con la Convención de Contratos Electrónicos Internacionales? Ya menos lo adoptaron. Y la de documentos transmisibles electrónicos también creo que han sido solo 5 jurisdicciones las que los han puesto. Yo siento que resultaría conveniente voltearnos hacia Uncitral y aprovechar todo lo que ha hecho en este sentido para modernizar su convención sobre contratos internacionales y sobre regulación en materia de comercio de firma e incluso de, ¿qué te diré?, documentos transmisibles electrónicos, y a través de Uncitral buscar fomentar ese modelo global. Yo siento que ustedes, en particular Europa, con el reglamento EIDAS, han logrado maravillas, han logrado lo que tanto trabajo ha costado Uncitral usarlo, hacerlo en otro esquema. Pero yo siento que un acercamiento desde la Unión Europea a Uncitral pudiera ser un modelo interesante y podría ayudarnos a generar de una manera un poquito más ágil que ir país por país un modelo global. No sé tú qué opines, Donald. Pues seguramente sí. Sabemos también que el modelo europeo también está fomentado en el proceso de integración económica y social que vive la Unión Europea, y esto ciertamente fomenta, o hace más fáciles las cosas. Ojalá que en el futuro cercano, comparto completamente contigo ese ideal y esa visión. Si pudiera agregar algo, tal vez desde el esfuerzo que personalmente tengo como consultor o incluso la experiencia que hemos tenido aquí en IT Foro, podría ser un acercamiento incluso tal vez a otros bloques económicos, hablando de América Latina, el Mercosur, que ya tiene una regulación de reconocimiento transfronterizo de sus firmas electrónicas y que ha mostrado ya una iniciativa o un paso cierto a hacerlo, o incluso el sistema centroamericano de integración, que al ser un sistema de países relativamente pequeños, pues también y con muchas afinidades económicas, por llamarlo de alguna manera, y con menos asimetrías en muchos casos, también permitiría un abordaje común de esto. Así que comparto contigo esas palabras. Oye, Donald, y no debemos de perder consideración en una cuestión interesante. El TMEC, que era el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, incorpora una disposición específica de seguimiento conforme lo establecido en la ley modelo de Uncitral respecto de comercio y de firma electrónica. Entonces, puede no ser tan mala idea
armar algo en relación con ese tema, porque también contamos con convenios internacionales con la Unión Europea, muchísimos países. Siento que podemos dar pasos fuertes y qué mejor hacerlo a través de una organización como ID Forum, ¿por qué no? Pues te tomo la palabra y seguramente estaremos en contacto en breve para ver cómo podemos seguir colaborando con esta misión de inclusión y de interoperabilidad en la región. Alfredo, muchísimas gracias. Desde este año, miembro del foro, estamos honradísimos de contar contigo y no tenemos nada más que palabras de cariño para agradecerte tu participación en ID Foro 2021. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Un abrazo fuerte. Igual Cuídense, para ti. por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.